Shabbat Shalom, un bendecido tiempo de consagración y servicio al Padre Celestial. Mi nombre es Wilmer Rocha y vengo trayéndoles un mensaje para que podamos todos seguir caminando en este peregrinar que el Padre nos ha predispuesto delante de su presencia, Yeshua Mashiach. Y pues que tengan un feliz cese, en bendición del Todopoderoso, Shabbat Shalom para todos. Y bueno, hoy vengo a traerles un mensaje corto, preciso y conciso, especialmente para todos aquellos que vienen saliendo de la cristiandad a la observancia de las raíces hebreas, en algo que hoy en día se ha convertido más en las raíces rabínicas del judaísmo, entendiendo que el judaísmo no tiene nada que ver con la fe bíblica porque son más observancia de los Geserot, los Takanot, que el mismo Yeshua condenó en su tiempo a todas estas personas, ¿no? Él muy bien los condenó y los dijo, inclusive dio como exhortación a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Y también replicó a sus discípulos como en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que digan lo que ellos hacen, pero no hagan como ellos dicen lo que ellos hacen. Entonces el Yeshua confirma que sí, hay que observar la Torá, mas no los takanot y los geserot, las ordenanzas de los hombres como tal, que son todas esas imposiciones que han puesto, exigencias de los hombres como tal. Así que no creamos que solamente en el cristianismo se ve esa clase de fariseísmo, donde empiezan a enseñar cosas que no tienen nada que ver con la santidad, cosas que no tienen nada que ver, que es total y absolutamente y únicamente la Torá, la instrucción del Todopoderoso, y no todos estos takanot, que son todas esas ordenanzas puestas no solo en la Mishnah y en la Gemara, sino en todas estas literaturas rabínicas que han puesto todo este ente séquito de los seguidores del judaísmo desde inclusive 200, 300 años antes del Mesías, como lo estudiamos hace poco, entre todos estos judaísmos que se han desarrollado dentro de las religiones, especialmente entre comillas monoteístas, que es el cristianismo y el judaísmo, que todos tienen el mismo pensamiento filosófico, religioso y no es bíblico, para poderlo resumir en cortas palabras. Para más referencias, por favor, pueden dirigirse a mi red social en Facebook. Ahí podrán ver un poco del entendimiento bíblico que se tendría que observar, que no es el judaísmo, repito, no es el cristianismo tampoco, y que tiene que dar. Entonces, el mensaje de hoy es un corto preciso, tiene que ir un poquitico más bien dirigido a lo que vamos a encontrar prontamente, que es el Pesaj de Elohim, que es el Pesaj del Eterno y no es el Pesaj cabalístico que sigue el rabinismo, ¿no? Y bueno, para allá vamos. Así que empecemos. Tengo una pequeña presentación cortita. La historia de los profetas nos enseña que los reinos del norte y del sur no se arrepintieron sinceramente, y luego todo Israel fue llevado al exilio debido a su impureza y pecado, ¿no? Pues todas estas transgresiones se convirtieron en toda esa impureza. ¿Qué clase de transgresiones? Yo quise tomar un par de versículos de la Torá y empecé con Levíticos 18, 26, 30 como base y sustento a lo que vamos a exponer el día de hoy. Ustedes en cambio observarán mis estatutos y mis decretos y no harán ninguna de las abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre ustedes, tanto el natural como el extranjero, porque desde entonces ya se hacía acepción de personas al pueblo de Israel, ¿no? Solamente que tenía que entrar en pacto. En ese entonces era la Brit Milá, la circuncisión del corazón como tal. En fin, porque los hombres en aquella tierra estuvieron antes que ustedes, cometieron todas estas abominaciones de la tierra y fue contaminada, no sea que la tierra los vomite y fueran contaminados como vomitó a la gente que estuvo antes de ustedes. Cualquiera que haga alguna de esas abominaciones, pues entonces las personas que las hagan serán cortadas del pueblo, y nosotros no queremos ser cortados de las ramas como fueron cortados los naturales, aunque nosotros hayamos sido injertados a contra naturaleza, pues venimos a ser parte del reino de los cielos, copartícipes de la ciudadanía de los santos del reino de los cielos, ¿no? Así que no podemos ser nosotros observantes de mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con lo que está estipulando el Eterno acá, que son simplemente sus decretos, mis estatutos y mis decretos. Edot dice misbot y edot, ¿no? Entonces, bueno, y sigue, por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practican
como los que hacían antes de ustedes, para que no se contaminen dentro de ellas, ¿no? Entonces, haciendo las costumbres de las naciones nos hace que contaminemos esta tierra, este cuerpo que el Eterno nos ha dado para conquistarlo, para dominarlo, para reinarlo, llevarlo a santidad y mantenerlo en santidad, ¿no? Dándole todas las ordenanzas que el Eterno nos ha dado para ser esos reyes, ministros y sacerdotes que Yeshua nos ha hecho para el servicio de Elohim. Bueno, 1. 2. Así que, y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 4:15, 19. Deuteronomio 4:15, 19. Guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura viste. Y da unas especificaciones de lo que ninguno se vio nada en Horeb, y que no se corrompan y no se hagan imágenes, esculturas, no se hagan ninguna clase de ídolos en forma de hombre, en forma de mujer, de alguna bestia que se camine sobre la tierra o que se arrastre sobre la tierra, ninguna ave, ningún pez. Dice también que no sea que alzando tus ojos a los cielos, viendo al sol, la luna y las estrellas, o en su defecto o todo el cortejo de los cielos, está hablándose también de los planetas, como le pasó a los asirios, se deje seducir de los y te postres y le sirvas a ellos, ¿no? Y le rindas culto, siendo que el Eterno, tu Elohim, dice que se los ha dado como porción a los pueblos debajo de los cielos. Y esa palabrita ahí, los pueblos, es Goima, los gentiles debajo. Así que nosotros como pueblo santo, como pueblo apartado del Todopoderoso, quiere llamarlo usted que está en raíces hebreas, el pueblo Kadosh, pues bueno, este pueblo santo y apartado tiene que servir los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos del Todopoderoso y no los takanot, los geserot, los estatutos dados por los hombres, que son todas esas ordenanzas rabínicas que no tienen nada que ver con la Torah. Bueno, eso para fundamentar lo que estamos viendo acá. Está diciendo ninguna figura, nada de lo que esté en los cielos, nada de lo que esté sobre la tierra. Y así es como empezamos a ver que el pueblo de Israel, después de caer en todas las abominaciones que pudo haber visto en los otros pueblos, cayó específicamente en falta de todas estas observancias, ¿no? Vamos a ver que dentro de esta declaración, aparte de ser interesante, porque el Eterno se la ha concedido a los pueblos debajo de los cielos. Es decir, que ciertamente tienen poder, ¿no? Es decir, que tienen capacidad de engañar a las naciones, que tienen, que dan entendimiento para hacer y deshacer, ¿no? Y sabemos que por encima de todas las abominaciones y idolatrías están los caídos, ¿no? Que están representando en las estrellas y también usan el sol para ser adorados. Eso ya lo hemos visto a través de la historia de Israel, también se ve a través de la historia de las naciones en los últimos tiempos, como hay esa idolatría dentro del cristianismo y también de otras religiones, inclusive dentro del judaísmo, ¿no? Para un ejemplo, tenemos a Salomón. Dice Primera de Reyes 11, 4 al 3, cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su lev, su interior, lo más profundo de su ser, hacia otros dioses, a otros Elohim, y ya no estuvo su corazón, su lev, sumiso a la voluntad del Eterno, su poderoso, su Elohim. Ya no quiso seguir la voluntad natural, todopoderoso, como David, el amado, su padre. Salomón anduvo en pos de Astarte, fíjense, diosa de los sidonios, hizo de los sidonios un pueblo segundo aparte que no es el santo, en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas, dos pueblos paganos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Padre y no siguió plenamente al Eterno como David, su padre. Segundo, lo confirma, no siguió a David, no lo hizo, no confirmó el pacto que había hecho con él, que tenía que ser prudente en seguir todos los mandamientos de la Torah. Bueno, ¿qué más hizo Salomón? Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén, en un alto a Chemos, ídolo abominable a Moab y a Moloch. Entonces frente a Jerusalén hizo otro par de ídolos, ¿no? Empieza a rendir culto a otro Dios que no es el Eterno, a otro Elohim que no es el Elohim de Israel,
y empieza a hacer esto, un ídolo enfrente de Jerusalén, como hacer otra ciudad enfrente de la ciudad santa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos haciendo en otro monte, en otra ciudad que no es la ciudad santa del Todopoderoso, ídolos abominables, no siguiendo los estatutos del Todopoderoso y siguiendo más bien ordenanzas de hombres? Muy pesado lo que se dice aquí. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y inmolaban víctimas a sus dioses. Entonces, todos los que seguían estas abominaciones de Salomón empezaron a hacer este culto pagano también. Lo mismo nos pasa hoy en día, empezamos a seguir esos hombres que empiezan a enseñar ordenanzas de hombres y cultos paganos, servicios que son adyacentes a la Torá, lo mismo, incienso y abominaciones a otros dioses. Bueno, referente para lo que se hacía en falta en contra de la Torá. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy haciendo inclinación a estos ídolos que se convirtieron a los que se convirtió el pueblo de Israel en abominación hacia el Eterno y a no hacerse imagen? Bueno, si ustedes tienen idea que en estas cosas, que es lo que llaman el Magen David, no es más que el cubo de Metatrón, el ángel de Metatrón, eso es misticismo dentro de las religiones paganas, Wicca, llámelo usted, inclusive la Kabbalah. Dice, la geometría sagrada está relacionada con la flor de la vida. Usted sabe muy bien que la flor de la vida está representada inclusive dentro del mismo hinduismo, el jainismo y tantas otras religiones, déjenme de contarles. Y el cubo del arcángel, conocido como hermano gemelo de Metatrón, Sandalfón, en otras palabras, si los que quieren hacer su tarea de investigarlo, dice que según la Kabbalah extrajo de su propia alma para crearlo todo, ¿no? Para hacer la creación, dicen ellos. Todo esto también se desarrolló en la filosofía griega, déjenme decirles, representando la geometría de los poliedros de Platón. Este muchacho filósofo hizo esto, los poliedros de Platón, representando la creación en estos 6 poliedros, ¿no? Que no son otra cosa que el alma de Metatrón. Esto está especificado dentro de la filosofía del esoterismo, de las religiones paganas, dentro de la Ouija, dentro del Kabbalah, dentro de todas las cosas. Si ustedes les han dicho, por ejemplo, que estas cosas no son así, hagan su tarea. Los invito a que se informen, los invito a que hagan su información. Los mismos profesores de la Universidad de Jerusalén me han dicho, investigado, que este símbolo no tiene nada que ver con la fe bíblica. Por favor, las mismas clavículas de Salomón escritas en los grímores que están hechos por las escuelas místicas hechiceras dadas desde 1400, desde 1500, en el cual todo este auge del renacimiento y del misticismo después de la edad oscura, donde todo esto ya desarrollado empezó a tener un auge. Y sabes que vamos a darle una explicación metafísica a las cosas de la naturaleza, al espiritismo, a la realidad, y es donde tú empiezas a ver dentro del mismo creencia bíblica, dentro del mismo cristianismo y en el judaísmo también, cómo todas estas cosas empezaron a tener un valor que no tiene nada que ver con las escrituras, que no tiene nada que ver con la Torá, que no tiene nada que ver con la fe bíblica, mucho menos con la estrella de David. Dejen de decirles que eso es una grosería tener que decir semejante cosa. Entonces, las clavículas de Salomón tienen estos sellos, tienen estas imágenes, y todas están dadas y representadas a 9 diferentes entidades que rigen de acuerdo a días, de acuerdo a fases lunares, de acuerdo a estaciones solares, déjenme decirles, y todas están regidas bajo estas ideas. No tienen nada que ver con la Biblia, ya, donde la única potencia, donde la única fuerza, donde la única bendición es del Eterno, y que es conferida a través de un mediador que es Yeshua el-Mashiach, la luz que nos ilumina. Así como Yeshua nos da esa luz que alumbra la tierra, pues es la misma que ilumina esa congregación que está apartada de la tierra, la luna, ¿no? En fin, la filosofía oculta es un libro de la filosofía oculta, y son 3 libros de verdad. En general, escribí acá, se refiere a un modo de pensamiento filosófico que busca la verdad, la metafísica escondida, oculta detrás de la superficie de los mundos naturales, celestial y divino, porque sus practicantes usaron medios mágicos, según ellos, para buscar estas verdades. Y les digo según ellos, pues porque esto no nos conviene a nosotros, ¿no? El Eterno da una ordenanza de apartarnos
de todas estas prácticas esotéricas que están escritas, que están puestas, que están hechas desde tiempos babilónicos, ¿no? No es nada raro que cierto pueblo, después de que fue exiliado, haya traído estas ideas para traerlas acá. Estos sellos la mayoría de veces están puestos inclusive dentro y puestos delante de los ejércitos de muchas naciones como símbolo de protección, como sello de protección, ¿no? Y bueno, muchos dirán, esto no tiene nada que ver, tiene muchísimo que ver, es un pacto de sangre que ellos hacen, ya que esto no tiene nada que ver con la santidad, con la obediencia, con la benignidad que el Eterno expone en su Torah, ¿no? Entonces el libro de oculta filosofía, libro 3, dice, es el estudio de la filosofía oculta de Heinrich Cornelius Agrippa, reconocido como una contribución significativa a filosofía del Renacimiento. Como lo ven, desde el Renacimiento esto viene dando auge, viene dando sus disque frutos, aunque no son los frutos que Yeshua los dice que tenemos que reconocer. Discusión sobre los poderes de la magia ritual y relación con la religión. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? El primer libro se imprimió en 1531 en París, nada más ni nada menos. Ya sabrán por qué. Cologne y Amberes. Mientras que los 3 volúmenes completos aparecieron en la primera vez en Cologne en 1583. Como lo ven, esto tiene sus auges allí y también podemos entender, reconocer y recordar que el misticismo judío también se desarrolló cerca de las mismas épocas, ¿no? Aquí van a ver cómo se muestran los sellos, los talismanes dentro del entorno esotérico. Allí hay un talismán para cada planeta: el Sol, Saturno, Venus, la Luna, Marte, Mercurio y Júpiter. 7 planetas, ¿no? 7 planetas. Eso es lo que hace. Y un sello para invocar, el pentágono y hexágono. El otro es para, creo que uno es para invocar y el otro es para, bueno, dentro de sus funciones esotéricas, tanto un lado de la moneda como la otra tiene su función, ¿no? Y pues nada, como hemos dicho, nada que ver con lo que hemos hablado. Yo simplemente tomé 2 versículos para darle fundamento a lo que no se tiene que hacer. El menor y uno de los más chiquiticos cristianos sabe, que entiende, comprende que esto es totalmente pagano. Muchísimo que mejor alguien que viene a las raíces hebreas. Déjeme decirles, ¿cómo tú viniendo a las raíces hebreas vas a seguir algo, una especie de movimiento, cualquier clase de lugar que te diga que esta estrella es de la fe? O que algo que tú vayas a hacer delante del Todopoderoso tiene que tener correlación con algo como esto, que es tan pagano y tan abominable para el Todopoderoso. Es detestable que alguien, después de que haber conocido la verdad, venga a revolcarse otra vez en el lodo con semejantes cosas. Apártate de eso, dice el Todopoderoso. Bueno, este arreglo basado en este plato de ceder de Pesaj lo hizo un señor, Rabino Isaac Luria. Este ceder de Pesaj que hace muchos de los movimientos de raíces hebreas, no todos, porque no podemos hablar generalmente, pero al que le caiga el guante que se lo chante. Entonces podemos ver que este plato sefirótico se lo inventó el señor Isaac Luria, el llamado Arizal, ¿no? Entonces este arreglo basado en 7 tiene una gran importancia en el judaísmo, representando la creación. Y aquí vamos otra vez, representando la creación, ¿no? Precisamente con lo que empezamos, con los 6 días de la semana y el Shabbat especial. Esto en sí mismo es un reflejo de lo que todas las cosas físicas en este universo existen en 3 dimensiones, es decir, dentro de un cubo con 6 caras. Nada que ver, ¿no? Mientras que la séptima representa la dimensión de la vida, donde las sefirot inferiores están ordenadas con 6 cualidades masculinas y la séptima cualidad femenina, Malhut. Como ustedes sabrán, dentro del cabalismo la mayoría de las cosas están representadas entre la unión genital o masculina y femenina para la procreación, todo en símbolos y alegorías de ello, ¿no? Debido a esto, el Arizal, el señor Rabino Isaac Luria, como ellos le dicen, y es quien inventó y quien puso las maneras de cómo hacer este ceder, y obviamente los demás seguidores de todos estos fariseísmo siguieron desarrollando y se sigue practicando hasta el día de hoy. Así que no crean que si ustedes dentro de las raíces hebreas les vienen enseñando semejantes cosas, como dijo Yeshua, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
¿ya? Y el plato de esta cosa no tiene nada que ver con la Torah, no tiene nada que ver con la religión, con la santidad del Todopoderoso, mucho menos con Yeshua, ¿ok? Mucho menos con Yeshua, porque es algo que lo hicieron ellos que lo negaron. Si ellos que lo negaron no han tenido el discernimiento, la Binah y la Jokmah para saber en dónde está Yeshua, pues mucho menos para poner algo en donde no discierne dónde está, pues el Ruach HaKodesh. Dicen ellos acá, discurso de su plato del Seder de Pesaj en un estilo hexagonal, con cada uno de los componentes correspondientes a una de las sefirot inferiores, mientras que las 3 matzah corresponden a las sefirot superiores, Jochma, Binah, Da'at y Vaya Da'at, ¿no? No es la Binah y la Jochma que podemos recibir por medio del Ruach HaKodesh para traernos a santidad, para traernos al Mesías, Yeshua, que es la puerta, y no tiene nada que ver con una puerta en una Jerusalén física, terrenal, siendo que todos los patriarcas con una fe puesta en un reino celestial tienen que tener la misma fe que tenemos nosotros hoy en día, esperando las promesas que Él nos hizo. Voy pues a prepararos una morada, que donde yo estoy ustedes estén, que donde yo estoy ustedes estén. ¿Entendido? El plato en sí y la copa del vino es en paralelo, son el séptimo y último Malhut, como lo ven ahí. Entonces ellos, entre sus discusiones rabínicas que no tienen un consenso general porque no tienen un Mesías, no tienen un rabino que les digan la Torah es así, no como nosotros que tenemos la mente del Mesías clara, precisa y concisa para saber cómo es la especificación de Yeshua y la Torah. Entonces ellos decían, bueno, no tenemos fijo si es que es la unión de los dos triángulos o la impresión inferior del árbol de la vida, ¿no? El diagrama del árbol de la vida. Ellos se discuten dentro de esos sefer allá, en eso. Más para ellos dentro de las páginas está escrito esto, que es referente a cómo se establece el Seder de Pesaj. Dice que dice, lo primero que hacemos en la noche de la Pesaj, antes que comience el Seder, es construir un plato del Seder, una Kehará. Así se le llama el plato, la Kehará. Y el plato consta de 10 elementos. ¿Dónde ven ustedes eso en la Torah? Pues no, por ningún lado. Celebrarás Pesaj, un cordero al fuego lo harás, pan sin levadura con hierbas amargas comerás. Punto. Se acabó. Y ya con Yeshua, el fruto de la vid, símbolo del pacto. No que 3, 4, 6 copas, hasta cuando, la alegría toda la noche, y bueno, les entra hasta lo que es bueno. Nada que ver. Todo eso es ritual, ser totalmente rabínico, no tiene nada que ver. Bueno, y dice ahí, les dejo en esta diapositiva lo que significa cada una de ellas. A mí no me interesa, es totalmente anti-Yeshua. Es la Pesaj cabalística anti-Yeshua. Es la Pesaj cabalística anti-Yeshua. Si ustedes quieren celebrarla, pues yo no estoy en contra de eso. Ustedes están en toda la libertad de querer seguir a quien bien a ustedes les parezca, esos que negaron al Mesías, o más bien apartarse de ellos y hacer un Pesaj más depurado, sin levadura, así como el Eterno lo ordena por medio de Yeshua a sus emisarios, ¿no? En fin, al final el plato queda constado de esta manera. Dice que representa la dignidad y la soberanía del Malhut, que abarca las 10 facultades, dicen, las 10 facultades, y mucha atención a esto, lo que a mí me llama la atención, el desinterés como la luna no tiene la luz propia, como precisamente su abnegación refleja y contiene toda la luz, dice de qué, de los 9 niveles anteriores. Lo mismo ocurre con el plato. Sin las 3 matzah y los 6 elementos, el plato está vacío por sí solo. Pero en su vacío se convierte en una bandeja que engloba todos los elementos que contiene la dignidad, que es la plenitud de esos 9 elementos. Y cuando la creación fue hecha, el sol fue hecho y la luna en el 4º día. Yeshua vino en el 4º milenio a darnos la luz de los hombres, ¿saben? Así que el sol representa la luz del Mesías. Y obviamente el Mesías da la luz y el resplandor que el Eterno da a todos nosotros. La luna llena representa la congregación. Así que cuando tú vas al 15 de Pesaj, la luna está llena. Así como el 15 en Sukkot. Empresas con la luna pequeñita engrandeciendo. Y así es nuestra luz.
Somos esa congregación, tenemos que ir creciendo, avanzando hasta llegar a ese punto en el cual tenemos que estar en Shabbat, completos, plenos, llenos de esa gratitud del Padre, llenos de esa disposición que el Padre da a través de Yeshua, no a través de 9 elementos o facultades que están en la creación. Perdón. No alzarás tus ojos al ejército de los cielos y le sirvas a ellos. Nada que ver. Para que ustedes se den cuenta que este esoterismo místico judío no tiene nada que ver con el entendimiento bíblico de la Torá ni del Mesías. Es totalmente anti-Yeshua. Es totalmente anti-Mesías. Para cerrar, entonces puse este pequeño versículo que pone acá. Dice, ¿y qué concordancia el Mesías, Mashiach, con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? Si estás con alguien que no cree en Yeshua, no tienes nada que ver ahí. O algo que un incrédulo haya hecho pensando que es fe bíblica, pero no creen en Yeshua, pues qué pena, pues no tiene que tener nada que ver con la fe bíblica. Nada que ver con la fe bíblica. ¿Y qué acuerdo entre el santuario del Todopoderoso, el santuario del Todopoderoso, que es esta tierra, y el de los ídolos? Y esta tierra al cual hemos sido invitados, el monte Sión, santo, apartado, y empezamos a hacer estos ídolos que no tienen nada que ver con la fe bíblica, así como le pasó a Salomón, pues estamos cayendo en la apostasía, estamos cayendo en esa levadura rabínica que el mismo Mesías nos exhortó a no seguir, a tener cuidado. Estamos llamados a hacer la Torá, no nada fuera de ella, ni ponerle ni quitarle. Bueno, dice, como dijo el Eterno, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y eso está escrito en Levítico 23:12. Dentro de las leyes dadas por obediencia, pero si sigues después están dadas por las de desobediencia. A los que siguen esos ídolos, a los que siguen los mandamientos de los hombres, ¿no? También está escrito en Jeremías 31:33, parte del nuevo pacto. Y si estamos negando los mandamientos de Elohim, si estamos fuera de ese pacto, pues qué dolor y qué pena pisotear la sangre del Mesías, ¿no? Por tanto, salid de ellos y separados, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y les seré por padre, y vosotros me seréis por hijas, dice el Eterno, su Elohim. 2 Corintios 6, 15, 18, a veces viene con un versículo más, o a veces viene en el siguiente capítulo, y dice, así que, en conclusión, amados hermanos, nuestro Raúl Shaul, el hermano Shaul dice, teniendo estas promesas, ¿cuáles? Un reino, una casa, un edificio en los Shamaim, en lo celestial, junto con el Padre, donde Yeshua ha morado en este momento. Esperamos que salga ese santuario todopoderoso a darnos redención a todos nosotros. Limpiémonos de toda la contaminación, limpiémonos de toda esa levadura farisaica, rabínica, cristianoide, constantinopolitana, en carne y que en ruaj, en espíritu, en carne y en ruaj. Esta contaminación es de ambas, no solamente es espiritual. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. No en lo que los mandamientos de los hombres digan, en esas takanot, en esos geserot, la Gemara, la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, tantas cosas que esta gente, la literatura rabínica ha hecho. Esto no está hecho de simplemente hace 200 años, llevan cerca de 2000 años dándole pata a esta cosa. Y el Yeshua hace 2000 años vino, ¿sabes qué? Ese cuentico de hadas se les acabó. Ahora es así, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en Ruach y Emet, en espíritu y en verdad, como para que vengan a que tengamos alusión a una Jerusalén física. Nadie debe tener una alusión a una Jerusalén física, déjeme decirles. Si todos los profetas y los patriarcas esperaban, como está escrito en Hebreos, una ciudad hecha con manos de Elohim en lo celestial, es la misma fe a la cual esperamos nosotros. No es diferente. Y si es diferente, pues el espíritu de error, déjenme decirles. Déjenme de contarles estas cosas. Así que a perseverar, hermanos, un merecido Shabbat. Por acá les desea la familia Rocha Marroquín. Y teniendo estas promesas, limpiémonos de toda la contaminación. Viene Pesaj, esa levadura fuera. No puedes celebrar Pesaj con mandamientos de hombres. Supuestamente es la fiesta de la libertad. Ya está celebrar libertad si estás celebrándolo con mandamientos de hombres. Perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Amados, un Shabbat Shalom. Y no es más por mí. Bendiciones.